Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Física y Química de segundo de la ESO en el que vamos a tratar el tema 3, la diversidad de la materia. Este tema también lo vamos a dividir en dos. En el primer vídeo vamos a ver los tres primeros puntos en los cuales están las sustancias puras para diferenciar entre elementos y compuestos, las mezclas para diferenciar entre heterogéneas y homogéneas y los métodos de separación de estas mezclas. En la segunda parte, en el segundo vídeo, vamos a ver las aplicaciones de los cálculos de las disoluciones. Empezamos ahora con el apartado 4, que son las aplicaciones de los cálculos de las disoluciones. Antes de empezar, es imprescindible ver los apartados anteriores en los que comentamos los términos disolución, disolvente y soluto. Los vamos a recordar rápidamente. Una disolución es una mezcla homogénea formada por dos o más sustancias que no podemos ver ni a simple vista ni con ayuda de un microscopio. Entonces, esas sustancias, aquella que está en mayor proporción o en mayor cantidad, la vamos a llamar disolvente, y la que está en menor cantidad o en menor proporción, la vamos a llamar soluto. Entonces, ¿qué es una concentración? La concentración es la cantidad de soluto que hay disuelta en una determinada cantidad de disolvente. Vamos a ver a continuación tres fórmulas de cálculo en primer lugar y después pondremos los ejemplos. La primera fórmula es el porcentaje de volumen, también llamada concentración en tanto por ciento de volumen de una sustancia. Pues para calcular el porcentaje de volumen de una sustancia en una mezcla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dividir el volumen de esa sustancia entre el volumen total, entre el volumen de la disolución, y multiplicarlo por 100. ¿Cuál es el volumen total de la disolución? Pues es el volumen del disolvente más el volumen del soluto o de los solutos. Como es un porcentaje, el resultado no va a tener unidades, pero sí es fundamental que a la hora de hacer la división los dos volúmenes sí que estén en las mismas unidades para que se vaya el de arriba con el de abajo y el resultado sea directamente un porcentaje. También tenemos lo mismo, pero en vez de volumen, con la masa. Es la concentración en tanto por ciento en masa. En este caso, si queremos saber cuál es el porcentaje de masa de una sustancia en una mezcla, lo que tenemos que hacer es dividir la masa de esa sustancia entre la masa total por 100. Importante que estos dos datos de masa estén en las mismas unidades. Este es el error más común en este tipo de problemas. Y entonces, si están en las mismas unidades, la de arriba y la de abajo se van y el resultado nos va a carecer finalmente de unidades. ¿Por qué? Porque es un porcentaje. Y la tercera y la última fórmula, la más importante, es lo que se llama concentración en masa o simplemente concentración, que es la cantidad de una sustancia que hay disuelta en una disolución. ¿Cómo se calcula? Pues la masa de una sustancia entre el volumen total de la mezcla. Aquí tenemos a la derecha cómo se expresa la fórmula. C de concentración es igual a masa M minúscula entre V mayúscula, que es volumen. Como es una masa entre un volumen, algunos pensarán, uy, pero si esta fórmula me suena de haberla visto en alguna otra parte. Efectivamente, la densidad, porque la densidad también es una relación entre una masa y un volumen. Y al igual que la densidad, la concentración se debería expresar en kilogramo partido metro cúbico, aunque es muy normal verla en gramo partido centímetro cúbico o en gramo litro. Entonces aquí ya entramos en complicaciones con las unidades cuando estamos hablando de elevado al cubo o litros. Recordad que si tenemos que hacer un cambio de unidades tenemos que llegar a esta unidad intermedia, o mejor dicho, tenemos que pasar por esta unidad intermedia, que es que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Luego, cuando hablamos de concentración de una disolución, decimos que una sustancia puede estar diluida o concentrada. ¿Qué significa que está diluida? Que hay poco soluto en toda la disolución, y concentrada, que hay mucho soluto en toda la disolución. Y ahora vamos a entender un poco qué significan los datos de las unidades. Aquí nos dice que tenemos 1 gramo partido litro de concentración. ¿Qué significa? Que en un litro de disolución, en un litro de mezcla, tenemos 1 gramo de soluto. Vamos a poner ejemplo con azúcar. Si tenemos 1 litro de agua, si la concentración es 1 gramo partido litro, en ese litro de agua habrá solo 1 gramo de azúcar. En este caso de aquí, si tenemos 1 litro de agua, habrá 3 gramos de azúcar. Y en este caso de aquí, si tenemos 1 litro de agua, habrá 5 gramos de azúcar. Por lo tanto, aquí, como hay más cantidad de soluto, decimos que está más concentrada la disolución. Como siempre, esto como se ve mejor es con ejemplos, así que a continuación vamos a hacer 3 ejemplos para aplicar las 3 fórmulas. Tenemos el primero, en el que vamos a preparar una disolución, una mezcla, en la que tendremos 100 mililitros de alcohol,
0,15 litros de acetona y 250 centímetros cúbicos de agua. Y nos pregunta dos cosas: cuál es el disolvente y los solutos, y determinar el porcentaje de volumen de cada componente. Bueno, pues lo primero de todo es que tenemos que poner los datos. Y vamos al apartado A. Ahora nos pregunta cuál es el disolvente y cuáles los solutos. El disolvente era el que estaba en mayor proporción y los solutos en menor proporción. Pero aquí tenemos un problema, y es que estas unidades no las podemos comparar. Tenemos que pasarlo todo a la misma unidad. ¿Cómo? Utilizando los factores de conversión. En este caso vamos a pasarlo todo a litros. Pues vamos a hacer los 4 pasos, que lo vamos a recordar, pero si tenéis dudas, recomiendo que veáis el segundo vídeo del tema 1 en el que tratamos los factores. Como queremos pasar los mililitros a litros, pues ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar por una fracción, porque solo tenemos que hacer un cambio de unidad. Segundo paso, la unidad que queremos eliminar, que son los mililitros, la vamos a tener que poner en el lado opuesto. Si aquí la tenemos arriba, ahora la vamos a tener que poner abajo. Y en el otro lado, la unidad que queremos obtener. El siguiente paso, le tenemos que poner un 1 a la unidad mayor. ¿Qué es mayor, litro o mililitro? Efectivamente, litro. Y ahora tenemos que hacer la equivalencia. ¿Qué es? ¿Un litro? ¿Cuántos mililitros son? Pues venimos a la escalerita si no nos acordamos, aunque ya es un delito si no os acordáis a estas alturas, y como tenemos que bajar 3 escalones, pues será un 1 y 3 ceros. 10 por 10 por 10, 1000. Es decir, un litro son 1000 mililitros. ¿Qué nos queda? Calcular. Pero antes tenemos que ver qué unidades nos quedan. Entonces, como mililitro aquí está arriba y aquí está abajo, lo que hay arriba y abajo que sea igual lo podemos tachar. Y operamos 100 por 1 entre 1000, 0,1 litros. Pues ya tenemos que el alcohol es 0,1 litros y la acetona 0,15 litros. Y ahora vamos con el agua, 200 centímetros cúbicos. Para pasarlo a litros, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por una fracción. Y ahora los centímetros cúbicos, como es la unidad que queremos eliminar, si aquí está arriba, ahora aquí la pondríamos abajo. Pero arriba, ¿qué ponemos? Arriba ponemos litro. Y luego, ¿cuál es mayor, litro o centímetro cúbico? No lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar por la unidad intermedia que conocemos, que es que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Por lo tanto, si pasamos los centímetros cúbicos primero a decímetro cúbico, ¿ahora qué podemos hacer? Pasar los decímetros cúbicos a litros. Con la siguiente ecuación, con la siguiente fracción, perdón. Entonces, ahora multiplicamos por una nueva fracción y los decímetros que ahora los queremos eliminar, como aquí están arriba, los ponemos abajo. Y los litros los ponemos arriba. Siguiente paso, unos a las unidades mayores, que es mayor decímetro o centímetro. Y litro y decímetro cúbico, que son iguales, ¿cómo lo ponemos? Pues así, mayor decímetro un 1, y como litro y decímetro cúbico son iguales, le ponemos un 1 a cada una. Y un decímetro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Como tenemos que bajar simplemente un escalón, pero, ojo, está elevado al cubo, por cada escalón ponemos 3 ceros. Por lo tanto, un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Y ya nos queda tachar unidades y operar. Centímetro arriba y abajo se van, decímetro arriba y abajo se van, que nos va a quedar litro. 250 por 1 entre 1000, 0,25 litros. Ahora ya tenemos todas las unidades en litros. Y vemos que aquella que está en mayor proporción es el agua y en menor proporción las otras dos. Por lo tanto, el disolvente será el agua, que está en mayor proporción, y los solutos serán el alcohol y la acetona. Ahora vamos con el apartado B, en el cual tenemos que determinar el porcentaje de volumen de cada componente. Para ello, primero vamos a ver cuál es la fórmula, que es que para calcular el porcentaje de volumen de cualquier sustancia, lo que tenemos que hacer es dividir el volumen de esa sustancia entre el volumen de la disolución y multiplicar por 100. Para que no ocupe mucho, lo vamos a escribir a partir de ahora así, que el volumen de X, de una sustancia X, será el volumen de esa sustancia entre el volumen de la disolución, que es el volumen total, por 100. Entonces, pero nos falta ese dato. ¿Cuál es el volumen de la disolución? Tenemos que saber que el volumen de la disolución es el volumen total, es el volumen de toda la mezcla. Es decir, todo esto sumado, el alcohol más el agua más la acetona. Por lo tanto, lo apuntamos en los datos, que el volumen de la disolución es el de el alcohol más la acetona más el agua, es decir, 0,5 litros, es la mezcla entera. Y ahora ya sí podemos pasar al apartado de operar. Vamos a empezar por el porcentaje de volumen de agua. Para calcular el porcentaje de volumen de agua, ¿qué tenemos que hacer? Dividir el volumen de esa sustancia, el volumen del agua, entre el volumen total por 100. Es decir, el volumen de agua 0,25 litros entre el volumen total 0,5 litros por 100. Aquí esto es lo más importante, fundamental, que las unidades de los volúmenes sean iguales. ¿Para qué?
para que las podamos tachar. ¿Y qué resultado nos queda? Pues 0,25 por 100 entre 0,5, calculamos, y nos da 50%. ¿Qué significa? Que de toda la mezcla, un 50%, es decir, la mitad, corresponde al agua. Vamos ahora con la acetona. ¿Cómo calculamos el porcentaje de volumen de la acetona? Pues muy sencillo, el volumen de la acetona entre el volumen total por 100, es decir, 0,15 litros entre el volumen total, 0,5 litros por 100. Hacemos los cálculos teniendo cuidado de que las dos unidades sean las mismas para poder tacharlas y nos sale que el volumen de la acetona es un 30%. Es decir, que si el agua es un 50 y la acetona es un 30, el restante va a ser el alcohol, es decir, que un 20% va a ser el alcohol, pero lo vamos a comprobar con la fórmula también para ver si nos sale o no. Entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje de volumen de alcohol? El volumen de alcohol entre el volumen de la disolución o volumen total por 100. Es decir, 0,1 litros entre 0,5 litros por 100. Tachamos los litros arriba y abajo y nos queda, efectivamente, si lo calculamos, nos queda lo que pensábamos, un 20%. Por lo tanto, la mezcla está formada por un 50% de agua, es decir, la mitad será agua, y un 30% acetona y un 20% alcohol. Vamos con el segundo ejemplo. En este caso tenemos un joyero que va a preparar una aleación. ¿Qué era una aleación? Que lo vimos en el vídeo anterior. Es una disolución formada por dos o más componentes, al menos uno de ellos metálico. En este caso tenemos que la aleación será de oro y de plata, con 1,8 decagramos de oro y 60 decigramos de plata. Uy, aquí hay que tener cuidado con las unidades. Tenemos que indicar primero cuál es el disolvente, es decir, cuál está en mayor proporción, y cuál es el soluto. Y seguidamente hay que calcular el porcentaje en masa de oro y el porcentaje en masa de plata de la disolución. Empezamos con el apartado A. Vamos a anotar aquí los datos. Tenemos la masa del oro, 1,8 decagramos, y la masa de la plata, 60 decigramos. Pero ojo, ambas tienen que estar en las mismas unidades, así que lo que vamos a hacer es pasar los decagramos a decigramos para que estén las dos en las mismas unidades. ¿Cómo? Con los factores de conversión. Entonces, en primer lugar, como solo queremos cambiar una unidad, el dato que nos dan lo vamos a multiplicar por una fracción, porque solo vamos a hacer un cambio de una unidad. Segundo paso, las unidades que nos dan y que queremos eliminar, si aquí están arriba, ahora van en el lado opuesto, que es abajo. Por lo tanto, decagramos pondremos abajo y arriba la unidad que queremos obtener, que son los decigramos. Perfecto. Siguiente paso, le ponemos un 1 a la unidad que sea mayor. ¿Qué es mayor? ¿Un decagramo o un decigramo? Un decagramo. Y ahora tenemos que hacer la equivalencia. ¿Un decagramo? ¿Cuántos decigramos son? Si no lo tenemos claro, sacamos la escalerita como siempre. Y vemos que tenemos que bajar en este caso 1 y 2 escalones. Hay que multiplicar por 10 por cada escalón, es decir, 10 por 10, 100. Un decagramo son 100 decigramos. Ya simplemente nos queda operar. ¿Cómo? Primero tachando las unidades que haya arriba y abajo que sean iguales, así nos quedará la unidad que buscamos, y 1,8% entre 1, que son 180 decigramos. Pues ya tenemos las dos sustancias en las mismas unidades. Ahora ya podemos ver cuál está en mayor proporción, en este caso es el oro. Por lo tanto, el disolvente, que es el que está en mayor proporción o en mayor cantidad, será el oro, y el soluto será la plata. Entramos ahora en el apartado B, en el cual queremos calcular el porcentaje en masa de oro y de plata, teniendo cuidado que ambas sustancias estén en las mismas unidades. ¿Recordamos cuál era la fórmula? Que la fórmula, si queremos calcular el porcentaje en masa de una sustancia, tenemos que dividir la masa de esa sustancia entre la masa total, en las mismas unidades, por 100. Vamos a acortar la fórmula para que no nos ocupe tanto y en vez de poner la palabra sustancia vamos a sustituir por una X. Masa de una sustancia X será la masa de esa sustancia entre la masa total o la masa de la disolución. ¿Pero cuál es la masa de la disolución? Pues es la masa total, es la masa de toda la mezcla, es decir, la masa del oro más la masa de la plata. Y lo ponemos aquí, que la masa de la disolución serán 180 de oro más 60 de plata. Cuidado que esté todo en las mismas unidades. Por lo tanto, la disolución tendrá una masa total de 240 decigramos. Ahora que ya sabemos ese dato, podemos continuar con el problema. Vamos a empezar a calcular el porcentaje en masa de oro. ¿Cómo? Pues dividiendo la masa del oro entre la masa total por 100. Es decir, 180 decigramos entre la masa total, que son 240 decigramos por 100.
fundamental que ambas masas estén en las mismas unidades para poder eliminarlas, que lo de arriba y lo de abajo está igual. También, si queremos, podríamos tachar un 0 de arriba y un 0 de abajo. ¿Y qué hacemos ahora? Operar 18% entre 24. Y quedaría 75%. ¿Qué significa esto? Que de toda la mezcla, de toda la aleación, un 75% será oro. Entonces, ¿la plata cuánto será? La plata será lo restante, será un 25%, pero aún así lo vamos a calcular por si acaso. El porcentaje en masa de plata, ¿cómo se calcula? Dividiendo la masa de la plata, que son 60 decigramos, entre la masa de la disolución o la masa total, que son 240 decigramos, multiplicado por 100. Es decir, 60 entre 240 por 100. De nuevo, importante las unidades, que tienen que ser iguales para que se puedan eliminar. Si hacemos la operación 60% entre 240, nos sale lo que nosotros pensábamos, que la plata es un 25% de la mezcla. Por lo tanto, un oro será el 75% de la aleación y la plata solamente un 25% de la aleación. Por eso el oro es el disolvente y la plata, como está en menor proporción, será el soluto. Y por último vamos a ver este ejemplo, que es un poquito más complicado, en el que tenemos que preparar una disolución de nitrato de potasio, en el cual vamos a disolver 20 gramos de nitrato en agua, pero no nos dicen cuánta agua, hasta que obtenemos un total, es decir, el nitrato más el agua, de 200 mililitros de disolución. Pues tenemos que calcular lo siguiente. En primer lugar, la concentración en masa. En segundo lugar, la masa de la disolución. Y nos dan un dato extra, que es que la densidad de la disolución es 1 gramo partido centímetro cúbico. Y por último, el porcentaje en masa de nitrato de potasio. Empezamos con el apartado A y anotamos los dos datos que nos han dado. Es que la masa de nitrato serán 20 gramos y el volumen total de la mezcla serán 200 mililitros. Es decir, el volumen de la disolución son 200 mililitros. Y nos pregunta, ¿cuál es la concentración? Y en unas unidades específicas, en gramo partido litro. Pues ahora nos tenemos que fijar lo primero de todo en las unidades. La masa está en gramos y la concentración la piden en gramos. Perfecto. Pero la disolución, el volumen, está en mililitros y el resultado nos lo piden en litros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Efectivamente, cambiar unidades. Tenemos que pasar los 200 mililitros a litros. ¿Cómo? Con los factores de conversión. En primer lugar, por una fracción, porque solo queremos cambiar una unidad. Segundo, la unidad que queremos eliminar en el lado opuesto. Mililitro arriba, mililitro abajo. Tercero, un 1 a la unidad mayor. Un litro es mayor que un mililitro. Y cuarto, un litro son 1000 mililitros. Ahora lo que hay que hacer es simplemente operar 200 por 1 entre 1000, que da 0,2 litros. Ahora que ya tenemos esto, vamos con la fórmula. Tenemos que utilizar la fórmula de la concentración, que es lo que nos pide. Y si habéis atendido bien, sabremos que es masa de la sustancia entre el volumen de la disolución. Por lo tanto, tenemos aquí la masa de la sustancia y aquí el volumen de la disolución, el volumen de la mezcla, el volumen total, en gramo partido litro. Pues vamos allá, operamos 20 gramos, que es la masa, entre 0,2 litros, que es el volumen. Dividimos y nos da 100. ¿Y qué unidades? Pues gramo partido litro. ¿Qué significan estas unidades? Significa que en un litro de mezcla, en un litro de disolución, encontraríamos 100 gramos de nitrato de potasio. Vamos ahora con el apartado B, en el que nos pide calcular la masa de la disolución y nos dan un dato aparte, que es la densidad de la disolución, que se mide en 1,09 gramos partido centímetro cúbico. Entonces tenemos que apuntar todos los datos que tenemos hasta ahora, la masa de nitrato, el volumen de la disolución, la concentración de nitrato y la densidad de la disolución. Si os fijáis, nos piden calcular una masa dándonos un dato de densidad. Por lo tanto, esto se ha transformado en un problema de densidad. ¿Qué fórmula vamos a necesitar? La de la densidad, que es la masa partido el volumen. Pero claro, si nosotros tenemos la densidad de la disolución, el volumen de la disolución y nos piden la masa de la disolución, ¿qué datos de aquí no vamos a necesitar? Pues no vamos a necesitar ni la masa del nitrato ni la concentración del nitrato. Vamos a necesitar volumen de disolución, densidad de disolución. ¿Para qué? Para sacar la masa de la disolución. Pero claro, ahora tenemos un pequeño problema aparte. Y es que el volumen está con unas unidades y la densidad con otras. Y esto no puede ser. Tenemos que cambiar las unidades utilizando factores de conversión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues pasar los 200 mililitros a centímetros cúbicos. ¿Cómo? Con factores de conversión.
Entonces, el primer paso, multiplicar por una fracción, porque solo queremos cambiar una unidad. Segundo paso, la unidad que queremos eliminar va en el lado opuesto, que es abajo. El siguiente paso sería arriba poner centímetro cúbico, pero ¿cómo comparamos mililitro y centímetro cúbico? No podemos, no sabemos. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que utilizar la unidad intermedia, que es que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Por lo tanto, primero los mililitros los tendremos que pasar a litros, luego los litros a decímetros cúbicos y finalmente los decímetros cúbicos a centímetros cúbicos. De la siguiente forma, ¿vale? Las unidades que queremos eliminar siempre van en lados opuestos para obtener finalmente la unidad que queremos, que son los centímetros cúbicos. El siguiente paso es ponerle unos a las unidades mayores, que es mayor litro o mililitro, que es mayor litro o decímetro cúbico, son iguales, un 1 a cada una, que es mayor decímetro cúbico o centímetro cúbico, pues ponemos los unos a las unidades mayores. Y ahora hacemos las equivalencias. Un litro, ¿cuántos mililitros son? Hay que bajar 3 escalones. Un litro son 1000 mililitros. Y un decímetro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Solo hay que bajar un escalón. Pero como la unidad es al cubo, 3 ceros por cada escalón. Y lo ponemos. Ya solo nos queda tachar las unidades que sean igual arriba y abajo y operar. Entonces mililitro y mililitro se va, litro, litro se va, decímetro cúbico se va. Nos va a quedar lo que buscamos. Y me podréis preguntar también, pero tenemos 1000 arriba y 1000 abajo, eso no se puede ir. Efectivamente, eso se va también. Entonces, 200 mililitros, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Pues exactamente los mismos, 200 centímetros cúbicos, porque es 200 por unos entre unos. Y decís, ¿y hace falta hacer todo esto? Sí, porque para cambiar las unidades tenemos que usar siempre los factores de conversión. Ahora ya tenemos todo en las unidades que buscamos y podemos calcularlo. ¿Con qué fórmula? Con la de la densidad, que es masa partido volumen, pero como en este caso lo que queremos es calcular una masa, tenemos que despejar el volumen. Por lo tanto, el volumen, como está dividiendo, para que se nos vaya y se quede la masa sola, pasa al otro lado multiplicando. La densidad por el volumen que viene multiplicando será igual a la masa. Pero como a mí no me gusta que el resultado nos quede a la derecha, le vamos a cambiar el orden. La masa será la densidad por el volumen. Y ya simplemente tenemos que venir aquí y operar. La masa es la densidad, 1,09 gramos partido centímetro cúbico, por el volumen, 200 centímetros cúbicos. Importante, unidades y no poner otro igual aquí. Esto es una ecuación, tenemos que ponerlo debajo. Y también, fundamental, unidades de volumen iguales que las de la densidad. ¿Para qué? Para que podamos tacharlo. Ahora sí tenemos el resultado que nos va a dar en gramos. 1,09 por 200, 218 gramos. Entonces esa es la masa de la disolución. ¿Qué significa eso? Que si nosotros la mezcla de 20 gramos de nitrato con agua la pesáramos, la pusiéramos encima de una balanza, este sería el resultado que nos ofrecería la balanza. ¿Vale? Es la masa de la disolución, es la masa total de la mezcla, la masa de nitrato más la masa de agua. Y vamos ya con el último apartado, que es más sencillito y que es muy parecido al ejemplo 2 que hemos visto. Y es que tenemos que calcular el porcentaje en masa de nitrato de potasio. Aquí tenemos en los datos todo lo que hemos obtenido hasta ahora. Los datos que nos daba el enunciado, que era la masa de nitrato, el volumen de la disolución, la concentración que calculamos en el apartado A, la densidad de la disolución y la masa de la disolución. Bien, ahora tenemos que saber qué datos necesitamos. Pues para ello primero vamos a ver cuál es nuestra fórmula. La fórmula del porcentaje en masa de una sustancia, ¿cuál es? La masa de esa sustancia, en este caso de nitrato, entre la masa de disolución o la masa total por 100. Entonces, ¿qué dos datos necesitamos? Pues simplemente la masa de nitrato y la masa de la disolución, ¿vale? Acortamos la fórmula para que sea más sencilla. La masa de la sustancia de nitrato será la masa de nitrato entre la masa de la disolución por 100. Pues ya vamos directamente a operar. ¿Por qué? Porque las dos están en las mismas unidades, que eso es lo fundamental y eso es en lo que hay que tener o lo que hay que prestar mayor atención y cuidado. Nos quedamos solos con los datos necesarios y vamos allá. El porcentaje en masa de nitrato será la masa de nitrato entre la masa total por 100. Es decir, 20 gramos entre 218 gramos por 100. Las unidades, que no se nos olviden, que tienen que ser las mismas para poder tacharlas y que el resultado nos quede en porcentaje. 20 por 100 entre 218 nos da 9,17%. ¿Qué significa? Que de toda la mezcla de nitrato y de agua, solo un 9,17% es nitrato. El resto, es decir, el 90,83%, va a ser agua.
Y para terminar vamos a ver para qué sirven este tipo de cálculos. Bueno, pues básicamente se utilizan para hacer cálculos de cantidades en medicamentos. Es decir, por ejemplo, para preguntas como ¿cuántos gramos hay que tomar al día de un medicamento? O ¿cuántos mililitros? Evidentemente va a depender de la persona, pero también va a depender de datos como es la concentración, que es un parámetro que acabamos de trabajar con él, y el volumen que tenemos aquí, que es el volumen de la disolución o el volumen total. ¿Vale? Pues lo primero de todo es que vamos a entender un poco mejor qué nos ofrecen las etiquetas o los envases de los jarabes. En primer lugar, nos ofrecen el nombre, que el nombre puede ser o genérico o comercial. Un nombre genérico es aquel cuyo nombre es el mismo que el del fármaco o el de la sustancia química que nos ayuda a curarnos. Por ejemplo, si tenemos un envase muy grande que se llama paracetamol y debajo nos dice principio activo o sustancia que cura es el paracetamol, entonces estaríamos ante un medicamento genérico. Y un medicamento comercial es aquel cuyo nombre no coincide con el de su principio activo. ¿Qué es el principio activo? Es la sustancia que nos cura, es la sustancia que tiene un efecto farmacológico. En este caso el Flutox, como tiene como principio activo la cloperastina fendizoato, es decir, la sustancia que nos cura es esa, y ese no es el nombre del medicamento, podemos decir que el Flutox es un nombre comercial. ¿Vale? Principio activo, ya espero que esté claro, es la sustancia que tiene un efecto farmacológico, es la sustancia que nos cura, que puede ser la cloperastina en el caso del Flutox, o el paracetamol o el ibuprofeno. Luego también tenemos el dato de la concentración. Como es una concentración, nos tiene que venir en unidades de masa partido volumen, en este caso de miligramo partido mililitro. Aquí nos dice que la concentración es 3,54 miligramos partido mililitro. ¿Qué significa esto? Que si nosotros cogemos un mililitro de jarabe, va a haber 3,54 miligramos de cloperastina fendizoato, 3,54 miligramos de principio activo. Y luego además en los envases nos suelen venir nombres de otras sustancias que vamos a llamar excipientes, pues estas sustancias que dan el sabor, que conservan, etc. Vamos a ver este ejemplo. ¿Vale? Aquí tenemos el Dalsy. ¿Es un nombre comercial o es genérico? Bueno, pues vamos a leer un poquito la etiqueta. Nos dice Dalsy 20 miligramos partido mililitro, suspensión oral, y ibuprofeno en pequeñito vía oral. Entonces, voy a empezar por la segunda pregunta, que nos dice ¿cuál es el principio activo? Es decir, ¿cuál es la sustancia que sirve para aliviarnos o curarnos? En este caso es el ibuprofeno. Esta es la sustancia química que tiene los efectos farmacológicos. Entonces, ¿el medicamento se llama igual que su principio activo? No. Por lo tanto, el Dalsy es un nombre comercial. En caso contrario, sería genérico. Luego nos pregunta ¿cuál es la concentración en masa del principio activo? Es decir, el dato de la concentración de la fórmula que hemos visto antes sería 20 miligramos partido mililitro, que significa que si cogemos un mililitro de jarabe vamos a encontrar 20 miligramos de ibuprofeno. Y por último, ¿cuál es el volumen de la disolución del medicamento? Es decir, ¿cuál es el volumen total de la mezcla? Pues tenemos que venir aquí abajo y nos dice que el frasco contiene 200 mililitros. Ese es el volumen de la disolución. Ahora que ya conocéis estos datos, quiero que intentéis vosotros un ejemplo utilizando las fórmulas que hemos visto hasta ahora de la concentración. Vamos a hacerlo con el Flutox. Lo dicho, lo mismo de siempre. Ahora lo que hacemos es que después de leer el enunciado le damos a pausa y justo a continuación vais a tener ya la solución. Entonces, lo primero de todo, tenemos nombre, la concentración y el volumen de la disolución aquí abajo. Lo primero de todo que os pregunto es cuál es la cantidad de principio activo del envase, es decir, cuál es la masa del soluto, en este caso la cloperastina fendizoato. Y el apartado B, si a un niño tenemos que suministrarle 10 miligramos de principio activo, es decir, 10 miligramos de masa del soluto, ¿qué cantidad de medicamento, es decir, cuál es el volumen de la disolución que hay que darle? Para ambos apartados tenemos que usar la misma fórmula, la de la concentración, pero hay que despejarla en primer lugar para calcular la masa del soluto y en segundo lugar para calcular el volumen de la disolución. El dato de la concentración ya nos lo dan bien aquí en la caja. Así que ahora le damos a pause, lo intentamos y a continuación tendréis las soluciones para que veáis cómo se aplica la fórmula de la concentración despejada.